¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en España sin cargador en casa? Pues hoy vamos a ir a los cargadores, vamos a coger los datos reales de lo que cuesta una recarga y os voy a hacer una comparativa de lo que cuesta cargar un coche eléctrico y lo que cuesta repostar un coche de gasolina, en este caso diésel, haremos la comparativa. Así que quédate hasta el final que te enseño todo lo que tienes que saber. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como os acabo de comentar, hoy vamos a ir a los cargadores para ver los precios que tienen y a ver cuánto sale la recarga de un coche eléctrico en España, sin cargador en casa, ¿vale? Para eso, antes os voy a dar una serie de datos y que se entienda mejor. Los cargadores se repartirían en tres categorías. La primera sería carga lenta, la segunda rápida y la tercera ultra rápida. Para que tengáis una referencia más o menos de las potencias a las que cargan, la lenta podríamos decir que llega más o menos hasta los 22 kilovatios, aunque los coches la mayoría solo llegan hasta 11, entonces pues bueno, carga lenta hasta 11 kilovatios, carga rápida hasta 50 kilovatios y carga ultra rápida sería de 100 kilovatios para adelante. Como referencia vamos a tomar el consumo de mi coche, ¿vale? Es un consumo normal, hago trayectos de todo tipo, entonces pues bueno, para tener una referencia puede ser más bajo que otros o más alto que otros, entonces pues bueno, para hacer la comparativa de hoy vamos a tomar de referencia el consumo de mi coche, que en este momento tengo 13,9 kilovatios hora a los 100, redondearemos a 14 para que sea más sencillo y veremos pues cuáles serían los precios de la recarga y lo que saldría a hacer esos 100 kilómetros. Bueno, y ahora vamos a ir a los cargadores, os voy a ir enseñando de menos a más, de más barato a más caro, de menos potente, más lento, a más rápido, más potente. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al centro comercial de Artea, que bueno, como os comentaba, los cargadores lentos suelen estar en centros comerciales y similares, pues porque al final vas a estar un rato largo y bueno, pues vas a poder cargar un poquito la batería del coche a un precio muy bajo. ¿Qué pasa con estos cargadores de Artea? Estos son de 4 kilovatios, pero son gratis. Entonces, a ver, estos cargadores por lo general están siempre ocupados, ¿vale? Pero pues eso, son gratis. Vamos a ir a verlos, os los enseño y os comento un poquito cómo van. Bueno, pues estos son los cargadores de destino de Tesla, los que están en el centro comercial, y estos, pues bueno, son a 4 kilovatios, pero son gratis, entonces es lento, pero gratis. Así que, bueno, os hago el cálculo rápido que para hacer 100 kilómetros me sale de 0 euros, ¿vale? Tampoco es recomendable que estéis aquí enchufados siempre porque al final cargas poco y es un poco rollo, pero bueno, si vais a hacer compras o al cine o lo que sea, la verdad que vienen de lujo porque pues eso, os sale cero. Eso sí, 4 kilovatios de potencia, para cargar esos 100 kilómetros pues tardaríais unos 3 horas y media más o menos, ¿vale? No son, pues eso, no son rápidos, son lentos, pero gratis. Nos acercamos ahora al primer cargador, que sería uno lento, que está en un supermercado aquí cerca, concretamente en un Mercadona. Voy a ir a un Mercadona porque al final es el supermercado que está en todos lados en España y así pues tenéis una referencia buena para saber pues lo que cuesta un cargador en un supermercado, ¿vale? No me voy a ir al supermercado típico que hay aquí, pues yo que sé, Eroski, que igual solo hay en el País Vasco, y en Sevilla no, pues mira, me voy al Mercadona que está en todos lados y vemos a ver qué precio tienen, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado a Mercadona y os voy a enseñar los cargadores, a la potencia que cargan, el precio que tienen y lo que tardaríais en estos cargadores en tardar en cargar pues esos 100 kilómetros, ¿vale? Así que vamos afuera y lo vemos. Estos serían los cargadores y concretamente estos de Mercadona, bueno, pues los lleva Iberdrola, se activarían con la aplicación de Iberdrola y son a una potencia de 22 kilovatios. Mi coche, por ejemplo, solo carga hasta 11 en carga lenta, ¿vale? Entonces solo podría aprovechar hasta 11, pero el precio es de 25 céntimos el kilovatio hora, que está muy bien. Aquí vemos que el precio del kilovatio hora está a 25 céntimos, ¿vale?
Pues ya hemos visto que estos cargadores son a 11 kilovatios de potencia, ¿vale? 11 kilovatios quiere decir que para cargar 100 kilómetros necesitaría alrededor de una hora más o menos. 25 céntimos el kilovatio hora, lo que me daría que para cargar mi coche, para que haga 100 kilómetros, que es lo que estamos tomando de referencia, con 14 kilovatios hora a los 100, me saldría por un precio de 3,5 euros los 100 kilómetros. ¿Vale? Vete pensando a ver si te sale rentable o no cargar en los cargadores de Mercadona. Ponme en los comentarios si sueles cargar en los cargadores de Mercadona o en algún otro. Ya estamos llegando al siguiente supermercado, en este caso es Eroski, que tiene un cargador de 50 kilovatios y es de Iberdrola, ¿vale? En este cargador a 50 kilovatios, pues para cargar 100 kilómetros tardaríamos pues 20 minutos. Por eso también los hay aquí en supermercados y son bastante útiles también, pues porque al final vas a un supermercado, te subes a comprar 4 cosillas que te hacían falta o de emergencia, yo que sé, unos huevos, un brick de leche, lo que sea, y pues acabas cargándote en esos 20 minutos que has subido pues 100 kilómetros. ¿Vale? Vamos a ver el cargador y vamos a ver el precio. Y aquí tenemos el cargador de Iberdrola, el cargador rápido, 50 kilovatios de potencia, que cargas tus 100 kilómetros en más o menos en 20 minutillos. ¿A qué precio es este cargador? Pues es a 0,45 euros el kilovatio hora. Como veis, según va subiendo la potencia, va subiendo también el precio de la carga, ¿vale? Para hacer esos 100 kilómetros, teniendo como referencia el consumo de mi coche, pues necesitaríamos unos 6,3 euros. ¿Vale? 100 kilómetros por 6,3 euros en un cargador rápido de 50 kilovatios, ¿vale? 20 minutos para cargar esos 100 kilometrillos. Y ahora vamos al siguiente, venga. Ahora nos dirigimos ya a los superchargers de Tesla. Estos cargadores son ultra rápidos, son de hasta 250 kilovatios de potencia. Y tienen, para los que no tienen suscripción o un coche Tesla, el precio del kilovatio hora es de 0,56 euros. La recarga de 100 kilómetros en estos cargadores sería aproximadamente de 5 minutos. Estos van a toda caña. Siempre teniendo en cuenta que tu coche pueda cargar a esa potencia. El mío, por ejemplo, no carga hasta los 250 kilovatios de potencia, carga hasta 177. Entonces, pues bueno, 5 minutos más o menos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de calcular los precios de lo que os sale el kilovatio hora es que los estoy dando sin ningún tipo de suscripción, ni bonos, ni nada. Si sacáis alguna suscripción o tenéis un Tesla que os sale más barata la recarga en los superchargers, o como en algunos casos en Repsol y Iberdrola, por ser clientes de ellos os hacen descuentos también, bueno, pues eso abarataría un poco a la hora de hacer la recarga. Y aquí están los supercargadores de Tesla. Estos son a una potencia de 250 kilovatios. Con esta potencia puedes cargar los 100 kilómetros en apenas 5 minutos. El precio que tienen es de 0,56 sin suscripción y ser propietario de Tesla, el kilovatio hora, ¿vale? Si eres propietario de Tesla te sale a 0,40 y si coges la suscripción, que es de 11 euros y pico, pues también te saldría a 0,40. Y bueno, para hacer los 100 kilómetros con esos 0,56 céntimos el kilovatio hora, pues se os saldría por 7,84 euros para hacer 100 kilómetros en los cargadores de Tesla. Bueno, y como ya hemos acabado la visita a todos los cargadores, a todos los tipos de cargadores, pues ahora vamos a hacer un resumen de lo que ha salido, lo que habría salido la recarga en cada uno de ellos. Vamos a empezar por los cargadores del centro comercial que hemos visitado, que era gratuito. Bueno, ya sabemos que los 100 kilómetros nos van a salir 0 euros, ¿vale? Lo siguiente sería los cargadores lentos del Mercadona, que estos eran a 11 kilovatios para mi coche, ¿vale? 22 para los que puedan cargar a 22, y era a 0,25 euros el kilovatio hora. ¿Qué quiere decir? Que para hacer 100 kilómetros, teniendo de referencia el consumo que tengo yo en mi coche, que son 14 kilovatios hora a los 100, pues nos saldría un gasto para hacer esos 100 kilómetros de 3,5 euros. Lo siguiente sería el cargador rápido que hemos visitado en el supermercado. Este era de 50 kilovatios de potencia y tenía un precio del kilovatio hora de 0,45 euros. Lo que quiere decir que para hacer 100 kilómetros
nos costaría 6,3 euros, ¿vale? 100 kilómetros, 6,3 euros. Y para acabar nos quedaría el Supercharger de Tesla que hemos visitado. Este es un cargador ultra rápido que va hasta 250 kilovatios de potencia y que el precio sin suscripción y sin ser propietario de Tesla saldría a 0,56 euros. Esto quiere decir que para hacer 100 kilómetros tendríamos que hacer un gasto de 7,84 euros. Y una vez que sabemos cuánto nos ha salido o cuánto nos hubiera salido la carga en cada tipo de cargador, lento, rápido y ultra rápido, vamos a ver qué es lo que nos costaría hacer esos 100 kilómetros con un coche diésel. Hay un informe de la Comisión Europea que ha hecho un estudio en el que los datos que da el consumo medio de los coches diésel en carreteras es de 6,9. A mí, 6,9 litros a los 100. A mí 6,9 me parece igual un poco exagerado, pero bueno, vamos a dejarlo en 6,5 litros, ¿vale? Y el precio del litro de gasóleo vamos a ponerlo en 1,30, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el cálculo para hacer 100 kilómetros con un coche diésel que tenga el consumo de 6,5 litros a los 100 y un precio del gasóleo de 1,30, nos saldría que para hacer esos 100 kilómetros tendríamos que gastarnos 8,45 euros. Y ahora que ya has visto la diferencia de precios para hacer 100 kilómetros cargando el coche eléctrico fuera de casa y el precio que tiene hacer esos 100 kilómetros con un coche diésel, dime qué piensas de si merece la pena o no, si te estás pensando ya en comprar uno o yo qué sé, cuéntame en los comentarios a ver qué piensas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido útil, si te ha servido para decidirte o no, por favor dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.